Muy bien. Ahí estamos en directo. Vamos a empezar con este tema de las implicaciones, ¿no? Primero reconociendo que es una implicación sistémica, que es producto de la fuerza de la conciencia familiar que motiva al sistema a no excluir a nadie y promueve que las nuevas generaciones cumplan roles de aquellos olvidados o negados previamente. O sea, los que fueron excluidos, entonces las nuevas generaciones van a tener que desempeñar el papel de ese que fue excluido. Estas implicaciones son inconscientes, no es que lo representamos porque queremos, sino a nivel inconsciente, o sea que no decidimos hacerlo, y presenta como manifestación el sufrimiento de la persona. Una ley fundamental de las constelaciones está en el derecho de todos los miembros del sistema familiar a pertenecer, por lo que nadie debe ser excluido. Asimismo, la conciencia familiar va a evitar a toda costa la exclusión de sus miembros, generando probablemente que nos impliquemos en el destino de otro miembro. La implicación es entonces producto de un ordenamiento de la conciencia familiar en la que se tiende a que las nuevas generaciones cumplan los roles de aquellos que fueron excluidos previamente. Bien. Vamos a ver los indicios de implicación sistémica en diferentes casos que vamos a ir viendo a lo largo de la transmisión, en las que vemos los siguientes criterios, ¿no? Para determinar si hay una implicación o no. Primero, si hay personas excluidas, es decir, aquellas que han vivido o aún viven en el sistema, pero que no son reconocidas por los otros. Son individuos que pueden haber sido olvidados o apartados de forma intencional. En ocasiones, los miembros de la familia no saben quién pertenece al sistema y a quién es preciso incorporar. Estas categorías incluyen a las personas que al abandonar el sistema han dejado sitio a otras, por ejemplo, las parejas anteriores. Como resultado de una separación o un divorcio o la muerte, hay alguien que va a ocupar ese lugar, ¿no? Esa persona deja el lugar libre. También comprende a quienes se excluyen a sí mismos abandonando el sistema y dejando atrás las circunstancias de sus vidas para comenzar de nuevo en otro sitio. También vemos a las personas que no son respetadas, es decir, aquellas que dentro del seno familiar se habla sin respeto ni cariño. Las personas que han muerto de manera prematura, puede ser un hermano, algún padre. Por ejemplo, si el padre o la madre murieron cuando el hijo era todavía pequeño, es posible que la situación apunte a un movimiento de amor interrumpido. Entonces se ve esto. Ay, esperen que acá se me fue. En el hijo, ¿no? Que representa este movimiento interrumpido. Alguien que haya muerto en un accidente, por ejemplo, un hermano nuestro que muere en un accidente, ¿no? A causa de una enfermedad también. También hay una implicación sistémica. Los niños que nacen muertos, abortos espontáneos o planificados, en particular en el sistema, dado que la culpa de la pérdida del hijo o de este hijo recae en otras personas. Destinos trágicos, como la muerte de la madre durante el parto, o el impacto del sistema político en la familia, por ejemplo en el caso del Tercer Reich. La culpa real derivada de la violación del propio sistema, por ejemplo como un abuso sexual, como un ataque en forma de asesinato o actos culposos. Los secretos o tabúes, hechos importantes de los que no se habla o no se puede hablar. En las constelaciones suelen surgir secretos y con frecuencia resulta imposible determinar si estos tienen que ver con hechos o con personas, y resulta evidente cuando todo el mundo mira en una dirección a una o más personas y describen la sensación de que en el sistema falta algo o alguien.
En ocasiones, durante el curso de la constelación, el cliente deduce de qué puede tratarse el secreto, pero la cuestión continúa siendo un misterio. Pérdidas, por ejemplo, tengo que exiliarme de mi país, o pérdidas de una herencia también. Enfermedades físicas o emocionales graves, los que se convierten a otra religión, ¿sí? O sea, abandonan la religión de su sistema y se dedican a otra religión, y esto es tomado como una falta de respeto. Ahora vamos a ver qué indicios hay dentro de una constelación de que hay una implicación. Por ejemplo, hay una persona que abandona el sistema o desea hacerlo. Si los miembros se colocan de espaldas al sistema, ¿no? Vamos a verlo con los vínculos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay implicaciones, vamos a imaginar este con esta. Los miembros se colocan de espalda y se ponen por lo general inclinados, ¿sí? Esta postura, ¿no?, de inclinación es como que indica que se quieren ir. Es como que, bueno, vuelvo a repetir, quieren abandonar el sistema, porque están siguiendo a otra persona, o se sienten culpables. Todos los miembros de la constelación miran en la misma dirección, dando a entender que en el sistema falta algo o alguien, ¿no? Vamos a imaginar que habíamos puesto todos estos, el cliente los ubica así, y todos miran hacia adelante. O todos miran hacia allá, ¿no? También. O todos miran para acá. O todos miran hacia el pasado. Vamos a imaginar también. Esta mirada, ¿no?, todos hacia el mismo lado, indica que justamente alguien falta. Están mirando a alguien que fue excluido. Los clientes no se encuentran a gusto en sus respectivas posiciones, lo cual implica que no están ocupando el lugar que les corresponde en el sistema. Bien. A ver, esperen que... Bien. Otro tema que también tiene que ver con implicaciones, pero a veces no se lo ve así, es el asunto del movimiento interrumpido, ¿no? En que, bueno, el hijo quiere acercarse al padre o a la madre y no logra hacerlo. Es como que el amor no llega a su destino. Las posibles razones para este rechazo incluyen una repetida ausencia física o emocional del padre o la madre. O sea, el movimiento interrumpido por lo general es hacia la madre, pero también puede darse hacia el padre. Y entonces observamos que la clienta le cuesta acercarse hacia ellos, ya sea porque, bueno, obviamente los papás fueron muy fríos, ¿no?, y no hubo un acercamiento, o porque los papás murieron, o los papás se fueron también. Si bien el hijo sigue sintiendo este impulso de cariño hacia sus padres, siente una incapacidad para acercarse a ellos. Y cuando los padres no están abiertos al hijo, también es posible deducir que están implicados sistémicamente con su propia familia. Por eso no pueden hacer este movimiento hacia el hijo. Bueno, esto termina obviamente sin que el hijo siente o la hija siente que desprecia a sus padres, cuando en realidad no es así. Entonces lo que está haciendo es protegerse de ese impulso del movimiento interrumpido, para no volver a sentir ese dolor. Es decir, que cierra sus sentimientos hacia sus padres, manifestándolo con una frialdad emocional. ¿Qué indicios hay de un movimiento interrumpido, ¿no?, en una constelación? Bueno, haber perdido a alguno de los padres a causa de la muerte, la ausencia de uno de los padres como resultado, no sé, de la guerra, por ejemplo, o la separación. ¿Qué emociones y comportamientos exhiben los clientes? Tienen relaciones inestables con la madre o con el padre, una preocupación desproporcionada por la relación, o bien negación de que la relación les preocupe,
Un bloqueo del cariño que sienten por su madre o padre, rechazo, condena o desprecio profundo por alguno de los progenitores u otra persona. En la constelación vamos a darnos cuenta porque el cliente no quiere acercarse hacia sus padres, se coloca lejos, ¿no? Pone a los padres alejados de ella. Describen sentimientos negativos hacia ellos, en particular ira, condena o resentimiento, o les acusan de cosas que ellos no consiguen superar como hijos. En la representación de papeles no pueden o les cuesta mucho expresar cariño o respeto, les cuesta honrarlos para demostrarle respeto a ambos. Esos son los indicios del movimiento interrumpido. Bien, vamos a ir viendo diferentes casos. Vamos a ver el caso de un cliente, ¿sí? Un hombre, vamos a imaginar que es este hombre, que tiene entre 40 y 50 años de edad, tiene dos hermanos, ¿sí? Uno mayor que está excluido y otro hermano que está siguiendo a otro. A ver, vamos a poner dos hermanos, ¿no? Ven que voy a cambiarlo de este por uno más pequeño para que podamos representar. Este es el cliente, este es el hermano mayor y este es el otro hermano. Este los hermanos, este es el cliente. Este hombre a su vez está casado con ella y tiene dos hijos. Vamos a buscar dos representantes para los hijos. Estos son sus dos hijos. No sé si son hijos varones o mujeres. Ahora vamos a ver. Bien. Vamos a ver qué indicios hay de la implicación en este sistema. El hermano del cliente, acuérdense que este es el cliente. El hermano del cliente nació 9 años antes que él y muere de leucemia a los 10 años de edad, cuando él todavía tenía 1 año. Al preguntarle quién forma parte de su familia de origen, el cliente, durante la entrevista, no menciona a este hermano. Lo menciona después. Nosotros lo estamos mencionando ahora, pero el cliente lo menciona después. Solo recuerda hablar de su hermano cuando se le pregunta sobre el tema. Los padres deseaban, los padres de él, vamos a poner a los padres, vamos a imaginar que estos son los padres. Acá vamos a poner a los padres. Que este hermano se hiciera pastor. Ay, el que murió. Porque decían estos papás que él era un buen chico. Esa era lo que manifestaban la familia. Bien. Entonces, el hermano mayor, que era estaba excluido, porque él no lo había nombrado, acuérdense, y necesitaba asumir su posición en el orden de nacimiento. Este hermano está siguiendo a otro. Su muerte prematura y el deseo de sus padres de que fuera pastor conducen a esta hipótesis. Ahora vamos a ver por qué. Todos los miembros de la familia se colocan en fila. El hermano que ha sido olvidado se sitúa detrás de ellos. O sea que todos los miembros del sistema miran en la misma dirección. Cuando se le pide que configure, el cliente hace esta configuración. Ven que la mujer y los hijos los voy a dejar para allá. ¿Sí? Yo no sé si este era el otro hermano. Voy a ponerlo acá porque no sé. Todos miraban hacia acá. El padre siente tensión en el cuello. El hijo que ha muerto se encuentra de pie exactamente detrás de él. Fíjense, no se encontraba acá. Se encontraba acá. Detrás de él. Al representar el papel de la madre, el cliente tartamudea. La que hacía de madre, esta tartamudeaba. La incomodidad presente al inicio desaparece. La madre se coloca en la primera posición de la hilera. Cuando habla de su marido dice que es el miembro dominante de la pareja,
pero no se siente cómoda al respecto. Sería mejor que los dos fuésemos iguales. En alusión al hijo muerto explica, fue terrible. Cuando el cliente representa el papel de su hermana, no muestra signos de emoción. Ah, ven que parece ser que era una hermana. No era una hermana. Ahí está. Cuando habla de su marido, bueno, eso ya lo dije. Bien. ¿Qué teníamos que conseguir en esta constelación? Que el hermano mayor ocupe su lugar de hijo mayor, porque él era el que había sido excluido. Los hijos aparecen en su orden de nacimiento frente a sus padres. La tensión experimentada por el padre no vuelve a aparecer y la madre se siente satisfecha con su posición al lado de su esposo. El cliente se siente bien en el papel de hermano mayor y mira a su hermano menor con una expresión amistosa. Este es mi lugar. Cuando se le pide que exprese cómo se siente allí, con su hermano menor responde, me habría gustado vivir con él un poco más. En esa posición el cliente se confiesa nervioso, no se atreve a mirar a su hermano y al pedirle que lo haga se siente emocionado y aliviado. O sea que en realidad, vamos a sacar a la familia de él. Esta la voy a sacar porque después la ponemos cualquier cosa. ¿Qué conviene hacer, no es cierto? Él, bueno, primero va a tener que ordenar a sus padres porque ven que la mamá pide que su marido esté al lado de ella, en el lugar que corresponde. Él va a honrar a su hermano, el destino de su hermano lo va a reconocer como el primero. Él se va a reconocer como el pequeño. Entonces, el indicio observado en esta entrevista confirma, ¿no?, que él no lo nombra al hermano porque justamente es el excluido, que es muy normal que el cliente no nombre a los que son excluidos. Bien. A ver. También que ahora se me fue. Muy bien. Se honra al hermano, ¿sí? El hermano aparece aquí primero, él aparece como segundo y se ubica luego como tercera a su hermana. Ahora vamos a ver otro caso en donde la clienta, vamos a imaginar que la clienta es esta, que habla de que en la familia han aparecido varios casos de enfermedad graves, que su mamá sufre depresión, que tiene un hermano mayor que sufre esclerosis múltiple y que la hermana del padre tiene asma y que el padre del padre era muy fumador y murió de cáncer de pulmón. Esa es toda la descripción que hace ella. Para ella el papel de la religión ocupaba un lugar muy preponderante, era como fanática. A ver, en la descripción que hace la clienta, vuelvo a repetir, el tema de la religión ocupaba un papel preponderante. ¿Por qué? Ella se describe al revés, fanáticamente contraria a la iglesia. La hermana de ella se casó con una persona de familia religiosa. La hermana de ella, vamos a imaginar que esta es la hermana, se había casado con un hombre muy religioso. El padre de su padre era ateo. Vamos a imaginar que este es el padre y el padre de su padre, que sería el abuelo paterno, este era ateo. La madre del padre era una católica practicante que se quejaba del hecho de que la cliente no creyera en Dios.
Bien, ¿cómo podíamos determinar qué implicación había por parte de esta cliente? ¿No? Parecía que se dirigía hacia la madre. Esta suposición estaba respaldada por el hecho de que la madre es la persona enferma más próxima a la cliente. Recuerden que la madre sufre de depresión. La sintomatología adictiva observada en el entorno del padre, que es la forma en que se evalúa el elevado grado de tabaquismo del abuelo, puede afectar a la cliente a través del padre. Bien, ¿cómo se configuran? El padre se coloca en el extremo de la constelación, girado, deseando marchar sin moverse. Recuerden que el padre era este. Se pone por allá, mirando para atrás y se quería ir, inclinado. El cliente no se encuentra a gusto en el papel de la madre. Se siente extraña y experimenta una sensación de constricción y tiene dificultades para respirar. Sin embargo, se nota físicamente más ligera en este papel que en el del padre. La cliente se encuentra a disgusto en su propio papel, ¿sí? O sea, representándose a sí misma. Y la hermana de más edad y el hermano inmediatamente mayor que la cliente también se colocan dándose la espalda. Esta hermana y el hermano, un hermano que tenía, se daban la espalda entre ellos. Bien. Vamos a poner a la madre. Recuerden que estos son los abuelos paternos. El padre, la hermana y el hermano se colocan de espaldas al sistema. Se daban las espaldas, pero al mismo tiempo estaban de espaldas al sistema. No querían ver a ninguno de ellos. Bien. El padre se ve que está siguiendo a alguien, por eso se va, se quiere ir. Probablemente el que estaba siguiendo era su propio padre, podemos intuir. Bien. Y ella está también mirando hacia allá, siguiendo a su padre. Cuando se le pide que encuentre un orden dentro de la primera constelación de resolución, la cliente hace un comentario diciendo: cuando pienso en todo esto me siento pesada. Ya no tengo este orden en mi cabeza. De forma consciente inyecté desorden en este desorden. La cliente se mueve hacia su cabeza, ¿no? Confiando en su voluntad, y la constelación no puede continuar porque el requisito previo es justamente sintonizar con el alma, con el espíritu. Bien. ¿Qué es lo que se ve acá? En el trabajo existen diferentes hipótesis sobre las familias en las que la religión o Dios desempeñan un papel muy importante. Dios representa a una persona que ha sido excluida, con frecuencia una mujer. Cuando un hijo ingresa en un monasterio puede significar que está abandonando su sistema, como un intento de expiación al seguir a otra persona. Al concentrarse en la religión, el individuo no centra toda su atención en su propio sistema. Por consiguiente, puede dejar de enfrentarse a otras dinámicas, como los sentimientos no manifestados en la familia. Bien. Es decir, que esta constelación no puede seguir adelante porque ella se niega a mirar con el espíritu. Bien. Ahora vamos a ir viendo otras cosas, ¿eh? Esperen un cachito. Está medio como complicado esto acá. Esperen que ya voy a buscar
Dame la perspectiva. Bien. Ahora lo que vamos a ver, espérenme un segundo. Vamos a ver otro tipo de constelación. Tengan paciencia, ¿eh? Ya voy, ¿eh? Vamos a ver una constelación que se llama la constelación del órgano enfermo. El paciente se percibe como si éste no formara parte del sistema total del cuerpo. ¿Sí? Vamos a imaginar que como tema ella elige esto para representar a su órgano enfermo. Y lo siente como separado, ¿no? Como muy separado de ella, al órgano enfermo. Esto, como al ver esta situación, ¿no? de separación tan grande con su órgano enfermo, se puede intuir que acá estamos viendo un movimiento interrumpido hacia la madre, porque fíjense en que esta es la mamá, ¿no? Parece ser que lo que estaba constelando la chica eran sus pulmones, ¿no? Los órganos respiratorios eran su punto débil. Sufría de muchas neumonías, sufría molestias crónicas en la parte respiratoria. Y se ve que cuando miraba a esto sentía una profunda tristeza. Bueno, en los chinos hablan de que los pulmones tienen que ver con la tristeza, ¿no? Se le pide que elija dos representantes, ¿no? Uno para ella y otra para los pulmones. Al comienzo coloca a su representante en el centro y elige una mujer para su pulmón y lo ubica girada hacia ella. La ubica luego, que se le pide, detrás de su hombro derecho. Primero la ubica acá y después la corre acá. La pone acá, cerquita. Para ella esto, cuando se le pregunta, dice que esto es desagradable, quiere correrse hacia adelante. Y bueno, se la gira a ella para que tenga que mirar esto que tiene acá, y cuando se la gira se la reemplaza por su madre. Vamos a poner la parada a la madre, porque no sabemos si está viva o muerta. Se le pregunta si alguien en la familia de la madre había fallecido pronto, y ella cuenta que su mamá tuvo 5 abortos espontáneos antes de tenerla a ella. Entonces la mamá, cuando empieza a escuchar que se habla de los abortos, se arrodilla en el suelo, ¿no? Así, como una manera así, porque no se puede arrodillar el muñequito. Como mirando a los abortos.
decir, que cuando la mamá honra los abortos, ¿sí? La hija lo reconoce, se da cuenta del dolor de su mamá, puede liberarse de ese dolor que tenía con respecto a su padecimiento de pulmonar. Era la tristeza de su mamá la que ella cargaba. Es decir, que los hijos siempre representan o cargan con el dolor de sus padres. Bien. Bien. Ahora vamos a ver. Esperen, que tengo que ir abriendo PDF ya. Bien. Bueno. Esperen que voy a volver otra vez porque este no. Este no. Bueno. Nosotros en las constelaciones, aparte de trabajar con estas implicaciones que ya vimos un poco, ahí con los incores y todo, trabajamos mucho con el tema de estas tres leyes que ya sabemos que son la ley de la jerarquía, del orden, ¿no? Para que se establezca el orden, de la pertenencia y del equilibrio. Para que haya equilibrio, dice Hellinger, tiene que haber jerarquía y tiene que haber pertenencia. Si no reconocemos la pertenencia, entonces no hay equilibrio. Y claro, en el equilibrio tiene mucho que ver con el dar y con el tomar. Cuando no hay equilibrio en un sistema, se producen muchos desequilibrios, vale la redundancia, ¿no? Bien. Podríamos decir que el tomar y el dar es como un arte, ¿sí? El arte de dar y tomar. Es un regalo del espíritu. El arte de dar y tomar es uno de los regalos más antiguos y se dan en las relaciones entre iguales. La naturaleza practica el arte de dar y tomar.
Es como, podríamos decir, el intercambio, el verdadero intercambio. Todo en nuestra vida tiene un latido, tiene un alma, todo pulsa, respira, sube, desciende y alterna su estado. Por eso hay frío, calor, día, noche, dar, tomar. Es una danza en perfecto equilibrio, que cuando se rompe, esa danza no tiene buenas consecuencias. El arte de dar y tomar nos permite vivir en armonía con el todo. Para cada cosa que existe hay un orden y hay un movimiento. Cuando somos pequeños, se nos enseña que hay quienes nos preceden, que son nuestros padres, y que debemos honrarlos, pues fueron ellos los que nos dieron todo lo que tenemos. Eso es orden. Aprendemos también el cuidado y el respeto del ser colectivo y a ponernos límites en el tomar. Por ejemplo, si nosotros cazáramos todos los animales que hay o matáramos a todos los animales, se produciría un desequilibrio. O le arrancáramos todas las hojas a las plantas. Cuando tomamos, también tenemos que tener en cuenta las necesidades de los otros. Bien. El asunto se produce, el desequilibrio se produce cuando se toma demasiado uno del otro. Esto genera dolor. Bien. Dar y tomar son movimientos que amplían nuestra conciencia, la nuestra y la del otro. Nos ponen en contacto con nuestras necesidades y carencias, con lo inacabado, con lo no resuelto, pero también alumbran la conciencia de lo que tenemos para dar, nuestras fortalezas y talentos. A veces se usa la palabra recibir en vez de tomar, pero el recibir no incluye la responsabilidad de que estamos asumiendo una deuda. El recibir es un acto pasivo. Parece que la acción la hiciera el otro, el que da. Parece que ella da y recibe. Por eso se usa la palabra tomar, porque refleja un aspecto activo del movimiento y nos obliga a asumir un compromiso con este acto. Todo movimiento de dar o tomar tiene que ser hecho a conciencia, de forma respetuosa, clara y responsable. Debemos hacernos cargo de lo que tomamos y de lo que damos, sabiendo que ambos movimientos afectan al gran equilibrio. Tomar puede asumir diferentes formas. Tomar, conquistar, recibir, invadir, apropiar, despojar, robar, destruir, someter, matar, etc. Y entregar, reparar, prestar, proveer, cuidar, nutrir, que están emparentados con el dar. Los movimientos dar y tomar no son malos ni buenos en sí. Lo que define si el movimiento tendrá consecuencias positivas o negativas es cómo se da y cómo se toma, y las condiciones en las que ocurre el intercambio. Para ello nos guían 12 principios que explican qué situaciones rompen el equilibrio. En relación con el dar hay dos corrientes. La primera es la que nos trae la vida y viene de nuestros mayores. Es como un río que fluye montaña abajo. Vamos a ponerle a ellos unos padres. A ver. Ella tiene sus padres.
Miren que le pongo padres, ¿eh? Ahí está. Nosotros tomamos de nuestros padres y eso fluye montaña abajo. No podemos devolverles a nuestros padres lo que nos dieron. Bien. La vida, que es lo que nos dieron nuestros padres, no puede devolverse. O sea, el río no puede volver a subir. El río siempre va cuesta abajo. Es un regalo tan inmenso que no puede pagarse. Las únicas formas de apaciguar la deuda son el reconocimiento y el agradecimiento sinceros y el dar a esos regalos un uso digno. O sea, ¿qué hago con la vida que se me dio? La segunda corriente del dar proviene de otros afluentes enriqueciendo y aumentando lo que ya teníamos. Esos nos los dan otras personas como amigos, maestros, pareja, mentores, etc. Ellos pueden darnos cuidado, cariño, atención, conocimientos y todo lo que puede hacer que lo que ya habíamos recibido crezca. Esto podemos y debemos retribuirlo. Muy bien. Cada uno de nosotros existe para algo y no está en esta tierra alguien que no tenga un sentido su vida de estar aquí. Lo que pasa es que nosotros ignoramos cuál es nuestro lugar aquí y eso nos pone erráticos, vacilantes e infelices. Y así es que terminamos sintiéndonos inferiores y humillados. Queremos ser lo que no somos. Y al ansiar ser lo que no somos, habitamos un mundo que no es el nuestro. Entonces nos debilitamos. Cuando ocupamos nuestro lugar, ¿sí?, ahí aprovechamos al máximo nuestros dones y tenemos disponible con nosotros toda la fuerza. Cuando renegamos de lo que somos, estamos rechazando a nuestros ancestros, nuestros orígenes, nuestra historia, la sabiduría que ellos nos legaron. Bien. Cuando ignoramos el propósito de nuestra existencia, nosotros podemos hallar ese origen en nuestros ancestros, ¿no? Tomándolos a ellos, agradeciendo lo que nos dieron, reconociendo que venimos de ellos. Bien. Nadie debería dar aquello que necesita para sí. Dar todo lo que quiero a otros siempre y cuando, en ese dar, no entreguemos cosas fundamentales para nosotros mismos. Por ejemplo, no debo bajo ningún punto de vista renunciar a las cosas que me hacen ser quien soy, a fin de satisfacer a alguien más. No puedo dar todo el alimento que tengo, porque necesito una parte para mí, aunque sea pequeña, para mantenerme con vida. ¿Cómo hace el corazón, no? Impele la sangre hacia el cuerpo, pero guarda una pequeña porción para poder alimentarse y seguir cumpliendo con su tarea. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, que ninguna vida es más importante que la otra. Que esto también es algo que se da mucho en nuestro sistema. Perjudicar una vida para que otra florezca quiebra el equilibrio de las cosas. No debemos anteponer a alguien y olvidarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Dar la vida por alguien es un acto que no se puede pagar. Cuando alguien da la vida para que otro pueda vivir y crecer, genera una deuda imposible de pagar. Y es muy difícil tomar ese regalo, o sea, tomar la vida.
aferrarse a ella porque quien lo da está pagando un precio demasiado alto. Por ejemplo, cuando una madre muere en el parto o un rescatista muere salvando a alguien, se hace muy difícil aceptar el regalo de permanecer con vida. El precio para quien sobrevive es tan alto que muchas veces han de sentirse atraídos por el destino de otros. Ahí es donde vemos a los que siguen el destino de otros, ¿no? Es decir, a la muerte, ¿no? Como me amas tanto, que has dado la vida por mí, entonces me voy contigo. Y puede ser la manera que encuentran de sosegar esa angustia por la deuda y el precio de tener que hacer algo importante con sus vidas, ya que otro pagó un alto precio para que estén allí. Bien, ahí es donde vemos que surgen las implicaciones, ¿no es cierto? En todos los... La creación es una cadena infinita de ciclos. Todo final nos lleva a un nuevo inicio. Se sucede la semilla, el árbol, el fruto y nuevamente la semilla. Y si se interrumpe esa continuidad, la vida se extingue. Para dar es necesario haber tomado antes. Un árbol puede dar frutos cuando la semilla de sus ancestros ha tomado suficiente fuerza y se ha hecho grande. Ahí puede dar. Por eso los hijos no le pueden dar a sus padres. Nadie puede dar aquello que no tiene. Bien, si no tengo, no puedo dar. A todo tomar debe seguir un dar. Donde se detiene el gran latido, se perturba el equilibrio. Si tomáramos aire y no lo dejáramos salir, ya no podríamos continuar con el intercambio que sostiene la vida. Necesito vaciarme para poder tomar nuevamente. Lo que se acumula se degrada. Si acumulo alimentos, se van a echar a perder. Por eso es importante compartir y no acumular, ¿no? A veces tenemos miedo de quedarnos sin nada y todo esto origina un desequilibrio. Pero la vida es movimiento y la obstruimos cuando burlamos las leyes naturales. Sin embargo, el todo tiene sus formas de restablecer el equilibrio para continuar el movimiento. Quien acumula los va a tener que cargar a sus espaldas. Va a tener que ocupar espacios que no podrán llenar nuevamente. Todo lo que yo pretendo retener, nada bueno puede resultar. Es mejor liberar. Tengo que respetar la dignidad. Aunque nos hayan enseñado que dar es bueno, que hay que ayudar al prójimo, que la generosidad es una virtud, debemos tener en cuenta que dar es un movimiento que afecta al equilibrio. El que recibe algo no podrá permanecer como si nada hubiera pasado. Debe responder a ese movimiento generando una acción recíproca o entregando algo más a otra persona. No des a alguien más de lo que pueda afrontar como deuda. Si damos de más, es que el otro no me lo va a poder retribuir. Exclusividad, amor, respeto, cuidado, atención. ¿Acaso crees que todo el mundo puede responder por semejante deuda? ¿Qué puede darte el otro a cambio para saldar las cuentas? Si cualquiera pudiese retribuir tamaña donación, el mundo sería otra cosa. Cuando le damos mucho a alguien, lo dejamos en una posición de incapacidad, de inferioridad y de deuda.
Este accionar nos sitúa de alguna forma como si fuéramos dueños de la vida del otro. Y esto no es posible, porque el dueño es el todo. Porque si yo intento adueñarme de la vida de alguien, generándole deudas, acabaré alejando de mí a esa persona porque le estoy quitando la dignidad y lo estoy esclavizando. Nadie debería estar obligado a pagar con su libertad, con su vida o con su cuerpo. Por eso, ya que él no podrá corresponderte, se va a alejar. Me voy a sentir usada y él se va a sentir menoscabado. En ese escenario, los dos son víctimas. Yo porque di de más y el otro porque ni siquiera puede disfrutar de lo que recibió y quedó en falta. Aunque hayamos hecho mucho bien a su vida y aunque el otro nos haya dado mucho color, intensidad y compañía, todo se malogró. Así es como lo echamos a perder. Solo queda el dolor por no poner límites en el dar y en el tomar. La incondicionalidad perturba el equilibrio. Algunos santurrones creen que su amor es incondicional. Se sienten importantes, ¿no? Los espirituales. Pero eso no es más que una fachada. Aunque exhiban generosidad y amor infinitos, eso está muy lejos de ser verdad. Ninguna criatura en el universo da sin recibir, sin una compensación, o al menos un reconocimiento. La incondicionalidad es una posición arrogante porque intenta demostrar que tú no necesitas nada y que lo tienes todo. Y no es saludable porque el mensaje es: no espero nada de ti a cambio de lo que te doy. Puedo hacer esto porque soy magnánimo y siempre estaré disponible para dar todo, sin importar lo que hagas conmigo. Esto no se puede sostener porque no podemos tenerlo todo para darlo todo. Esta incondicionalidad niega o subestima los propios límites y permite al otro recibir sin esfuerzo, sin merecer lo que toma. Es una invitación al abuso. Por eso el movimiento de ida y vuelta es fundamental, porque nos preserva del abuso. La incondicionalidad expone al vínculo, lo transforma en una calle de un solo sentido. Solo ida sin vuelta, sin retorno, sin una compensación, por pequeña que sea. Y esa falta de límites, esa incondicionalidad, hace que uno transgreda otro principio. ¿Qué cuál es? El respeto por la libertad. El movimiento de dar y el de tomar deben suceder en plena conciencia, con la responsabilidad completa por lo que damos y por lo que tomamos. Deben hacerse libremente, sin coacciones, sin manipulaciones. Estos movimientos no pueden ni deben ser una imposición. O sea, yo no puedo obligar a alguien a aceptar lo que le quiero dar. O dicho de otra forma, no puedo dar a la fuerza. Al principio le dabas poco y le asegurabas que no necesitaba pagar nada. Luego le empiezo a dar más y más y lo presiono para que acepte, diciéndome que no me desprecie. Y después de un tiempo ya lo manipulo, porque el otro está en deuda conmigo y el otro ya no puede escapar de mi trampa. Bien. Entonces debo respetar el derecho del otro, de no querer aumentar su deuda. Por mucho que nos desagrade, por muy convencidos que estemos de que es mejor para el otro, debemos dar un paso al costado y renunciar a tiempo para no arrebatarle su libertad. En ocasiones queremos dar a la fuerza algo que valoramos, pero el destinatario no quiere aceptarlo. ¿Qué hacemos? Pues no podemos imponerle al otro lo que toma. Debemos respetar su libertad, aún estando convencidos de que el otro se equivoca. Porque obligar a alguien a recibir o manipularlo para que acepte es no respetar su derecho a elegir. Y en ese caso no sería dar, sino sería quitar, por más que se disfrace de lo contrario. Muy bien, amigos.